Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto en Entrecanos, en este espacio para mayores, un espacio de entrevistas y de temas que abordamos que tienen que ver con nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestra sana convivencia. Y bueno, me da mucho gusto recibir en este espacio a Carlos Díaz de Argandoña, lo dije bien, ¿verdad? Fernández, de una iniciativa que se llama Ilógica. Por favor, Carlos, preséntate, si eres tan amable. Hola, buenos días Luis. Pues nada, lo primero agradecerte el haberte tenido la oportunidad y la deferencia de contar conmigo para conversar, que es como suelen salir las buenas ideas. Yo soy Carlos Díaz de Argandoña, soy el director de Ilógica. Ilógica es un gabinete de investigación social aplicada. Llevamos trabajando cerca de 30 años y particularmente nos enfocamos en temas relacionados con la longevidad y con las personas mayores, tanto realizando investigaciones, consultoría, como también impartiendo formación, haciendo sesiones de dinamización, impartiendo coaching, etcétera. Yo soy de formación, soy politólogo y sociólogo. Y bueno, tratamos de cada día pues aportar nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Aquí en Ah, España, que es donde estamos, ahora mismo estamos en una zona rural de la Meseta, del interior de España, cerca de Madrid. Y bueno, ese es un poco nuestro trabajo diario. recuérdame, ¿cuántos habitantes hay ahí? ¿Cómo se llama? Pues mira, nosotros ahora vivimos desde hace 4 años por decisión personal en un pequeño municipio, porque trabajamos el desarrollo rural y decíamos qué mejor manera de apostar por lo rural viviendo en lo rural. Y nuestro municipio donde vivimos ahora se llama Quintana Manvirgo. Viene de la época de los romanos, es la quinta del Monte de las Vírgenes, porque hay un monte al lado del pueblo antes había un monasterio, y por eso es la quinta del Monte de las Vírgenes. Y tenemos 85 habitantes. La media de edad es muy elevada, como en la mayor parte de estos pueblos pequeñitos, y estamos más o menos a mitad de camino entre Burgos y Madrid. Entonces, 85 habitantes, cuando sales a la calle y te encuentras con tres personas, dices, ya hay manifestación. Alguien Sí, está sí, protestando. sí. En invierno es prácticamente imposible encontrarte con nadie por la calle. La gente más joven está trabajando, pero la gente mayor en invierno hace frío, pues están en su casa normalmente y si te encuentras a alguien, normalmente la conversación suele alargarse durante mucho tiempo, porque todo el mundo tiene ganas de Sí, hablar, de contar y bueno, eso es lo bonito también. A mí es lo que más me gusta de vivir en un pueblo, ¿no? El que te puedas encontrar con gente que no tiene prisa y con el que puedas hablar, pues de la vida. qué Es, paz. sí, sí, la verdad es que estamos contentos. Felicidades. Un día Sí, he de ir a conocer porque cómo me atrae una situación así. No sé si la sí, aguantaría después de estar en una Ciudad de México con tantos millones de habitantes, con tanto que hacer, con tanto, pero llega un momento que ya. dice, ya quiero hacer algún cambio, ¿no? Ya, yo creo que en la vida son etapas. Nosotros hemos vivido, somos de Bilbao, del norte, que es una ciudad de 350.000 habitantes, no es como México DF, que ya eso es unas cifras que aquí ni existen. Pero Sí. bueno, también en 2010 estuvimos viviendo una temporada larga también en Londres, con lo cual, bueno, por trabajo normalmente solemos movernos por ciudades. Y yo soy muy urbanita. Reconozco que siempre me ha gustado mucho las ciudades, bueno, pues todos los recursos culturales que te puedan ofrecer. Pero luego con el paso del tiempo vas buscando otras cosas también, ¿no? Vas buscando la tranquilidad, la naturaleza, el silencio, el poder tener una conversación reposada, el que no haya prisas. Y yo creo que a mí por lo menos eso es lo que más me ha llamado a dar este cambio, porque yo sigo trabajando en lo mismo y desde un pueblo se puede trabajar nosotros igualmente, porque con una conexión a internet y un Sí. coche, no, te mueves por todos los sitios. Estamos a una hora escasa de Madrid y al final te das cuenta de que llevas una vida más tranquila, más relajada. Yo vivo mejor, más calidad de vida, Calidad. posiblemente más calidad de vida. Mm. Menos prisas, más momentos de conversación, de sosiego, de poder también tú reflexionar. A veces vamos muy rápido. En la ciudad tienes muchos impulsos, mucha gente, luz, ruido.
o incluso oportunidades o ofertas y al final el tiempo libre se convierte en un consumismo de qué hago hoy, qué hago, dónde voy aquí muchas veces solo con salir a la puerta y salir a dar un paseo por el campo y ver los animales y ver zorros y ver aquí hay muchos ciervos y es un relax que la verdad es que yo estoy encantado. Cuando quieres buscar bullicio, pues ya me voy a una ciudad más grande, pero estoy deseando volver a casa. Sí, claro, debe de ser. Se acostumbra uno Sí, a lo bueno, ¿verdad? sí, sí. Te cuesta acostumbrarte, a mí por lo menos, al silencio. Los primeros días no se oye nada. Entonces, estás acostumbrado al ruido, coches, al Claro, vecino. claro. Aquí se oye nada. Entonces, claro, cualquier ruido al principio me alteraba. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Está entrando alguien? Al principio el silencio es difícil de gestionar al principio porque es silencio total. Entonces Wow. no estamos acostumbrados a eso. Ahora yo estoy encantado cuando te levantas y soy los pajaritos. Para mí es una bendición, pero Sí, entiendo hay que acostumbrarse también. No estamos sí. habituados al silencio. Por supuesto, por supuesto. Pero, a ver, en cuanto a calidad de vida, sí, definitivamente eso sí nos gusta, ¿no? Entonces, a lo Claro. mejor es esa parte de la costumbre que uno tiene, el momento de transición que uno tiene que pasar para llegar a un punto de relax y decir, ah, qué bonito es esto, ya lo estoy disfrutando, ya Sí, esto es lo mío, ¿no? sí, 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 sí. Más puedes hacer al final no es que vivas en un pueblo y no puedas salir del pueblo. Yo salgo mucho, también por trabajo me muevo mucho y hoy en día no hay distancias. Entonces, pues vives en un pueblo porque me gusta vivir en un pueblo, pero no hago vida de pueblo, no estoy todo el día en el pueblo. Yo salgo y voy y vengo y voy al teatro y voy al cine y voy a una exposición, a una conferencia, como cualquiera. Claro, claro, claro. ¿Y dónde? Madrid, bueno, pues ahí lo encuentras todo, ¿no? Claro, vas a Madrid o Burgos, que ya es una ciudad grande de casi 200.000 habitantes. Tenemos, vaya, bueno, las ciudades aquí ya tienen de todo. Entonces, pues bueno, Madrid voy, pero no me gusta mucho, me cansa mucho. Ah, Me pues. cansa mucho, me cansa. Oye, Sí, Carlos, pues entremos en materia. Queremos de hablar de economía plateada como uno de los temas. perfecto, perfecto. Y yo te empezaría por preguntar, ¿por qué economía plateada? Donde ahora ya dicen que es más amplio que pura economía plateada, que ya es economía de la longevidad, ¿no? Que abarca otros aspectos. Cuéntanos, por favor. Bueno, el tema de la economía plateada digamos que es la actividad económica derivada de la respuesta a las necesidades de las personas mayores. Sí, hace unos años, bueno, hasta hace yo creo que unos 10, 15 años, cuando hablábamos de qué necesitan las personas mayores, a mí me pasaba lo mismo, te decían sanidad, servicios sociales, pero hoy en día las personas mayores, por suerte, nos vamos dando cuenta que necesitan lo mismo que necesitamos una persona de 40 o de 50 años. Necesitan ocio, necesitan vivir bien, necesitan divertirse, necesitan comprar lo que necesitan. Entonces, poco a poco nos vimos cuenta de que las personas mayores no eran personas pasivas que acababan de su vida laboral y ya no tenían nada que hacer, sino que eran, podríamos decir, una oportunidad de mercado, que tenían necesidades concretas, específicas y muy heterogéneas, porque cuando hablamos de personas mayores, todas las personas mayores no son iguales. Hay muchos No, no, perfiles de personas mayores. de Las 50 a solemos, 60, de 60 a claro. 70, 70 a 80, por poner algo, ¿no? Claro, entonces este término de economía plateada o silver economy que se empezó a mirar empezó en Japón, en uno de los países más longevos del mundo. Sí, A partir de ahí, como siempre, pues nos dimos cuenta y empezamos a ver cómo lo podíamos aplicar aquí. Yo siempre digo que hay como mucha confusión en torno a este término que no facilita el que podamos aprovechar todas las oportunidades que tiene. Uno de ellos es el tema de la propia denominación. Hablamos de silver economy, de economía plateada, de economía de la longevidad. Cuando vas a hablar con las propias empresas, no les ayuda precisamente a ubicarse. Y también hay un problema con las edades. Cuando hablamos de personas senior o de personas silver, por ejemplo, la Unión Europea habla a partir de 50 años. Yo soy silver ya. ujú, La ONU habla a partir de 55, otros hablan a partir de 60. Nosotros en nuestro gabinete desde siempre hemos
optado por considerar a la persona mayor desde el momento de su jubilación. ¿no? Nosotros. Aquí en España, ¿por qué? Porque es el momento donde se produce un cambio vital más importante. Pasas a dejar de trabajar, pasas a tener un salario. Aquí en España, sé que en Sudamérica o Latinoamérica no es lo mismo. Pasas a tener un salario, una pensión, y pasas a tener tiempo. Sí. No veo cuál es la diferencia entre una persona de 50 o de 45. Podríamos seguir bajando la edad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos sobre todo a partir de 60, 65 años, que es lo que consideramos que es una persona silver, y se le puso plateada por el tema de las canas, básicamente, ¿no? Pero es eso, es cómo podemos generar oportunidades de desarrollo social y económico a través de dar respuesta a las necesidades específicas de las personas mayores, mejorando su calidad de vida. Eso es. Y a partir de ahí, pues surgen un montón de posibilidades, de oportunidades. No estoy seguro que estemos aprovechando todas, pero bueno, en ese marco es un poco lo que se trata de trabajar en diferentes ámbitos. Como decía, las necesidades de una persona mayor son las mismas que las que tengo yo, Claro. más ni menos. No necesita divertirse, necesita vivir, necesita estar cuidado a nivel asistencial cuando lo necesita, que cuando cumplimos más años todos tenemos más, vamos más veces al médico, pero nuestra vida no es solo eso. Nuestra vida no es solo eso. Fíjate que yo leí, porque la verdad es que lo leí, que la diferencia entre economía plateada y de la longevidad es que la primera es lo que se refiere al consumo, todo lo que los mayores representamos en el consumo y tenemos un impacto que no lo hemos dimensionado No, correctamente, porque ya hace 2 años el Foro Económico de Davos se dijo que los mayores en el mundo éramos apenas el 25%, o sea, éramos un cuarto, pocos, sí. una cuarta parte, pero ya entonces representábamos el 40% del consumo. Entonces ya no es tan poco. Y si esto, como va el crecimiento de la población, al rato vamos a ser el 30, el 40% de personas mayores, pues exponencialmente vamos a hacer cuanto más en representatividad del consumo. Entonces, Eso es. esa es la parte que se entiende, cuando menos así lo leí, se entiende como economía plateada. Pero tenemos dos partes más que hay que agregar y una es lo que los mayores producimos, económicamente hablando, a través de un negocio, de una empresa, en fin, lo que estamos generando de riqueza, aportando a las Claro. economías de los países, y que eso no está tomado en cuenta en el consumo, porque una cosa es consumo y otra cosa es producir riqueza. Correcto. Entonces ese es el segundo eje y el tercero es el que tiene que ver con todas esas empresas que tienen productos y servicios, que ofrecen productos y servicios para los mayores. Esos satisfactores que tú mencionas, que hay cohousing, este modelo de vivienda Ujú. colaborativa, que hay, como también los hay los aspectos de tipo de farmacia o tipo asistencial de sillas de ruedas, muletas, yo qué Sí. sé, todo eso que también cuenta y todo eso cuenta. Y entonces la suma de estos tres ejes es lo que ahora mencionan como economía de la longevidad y que hay que tomar en cuenta, con lo cual es mucho más importante la presencia de los mayores que simplemente decir, ah, somos el 25%. Claro, fíjate que nosotros aquí en España, cuanto el municipio es menor, el proporción de personas mayores sobre el total de la población es mucho mayor. Es decir, aquí, por ejemplo, en municipios de menos de 500 habitantes, más del 50% de la población es mayor en zona rural. O sea, los primeros que abandonan son los jóvenes o no hay nacimientos o ambas cosas. Claro, los jóvenes marchan porque no ven oportunidades de desarrollo profesional, se quedan las personas mayores, con lo cual no hay nacimientos. Al no trabajar las oportunidades laborales en las zonas rurales, obviamente no hay relevo, con lo cual No hay relevo generacional. es complicado. Es cierto que va cambiando los últimos años, sobre todo a raíz de las posibilidades de teletrabajo. Nosotros teletrabajamos desde hace muchos años cuando se llamaba, nosotros teletrabajamos desde el 2009 cuando se llamaba trabajar desde casa como algo peyorativo. Ahora, ahora decimos trabajar de teletrabajo, eso está bien. Antes no Sí, sí, era sí, tan bien, antes no sí. se veía tan bien. Y es cierto que esa es una posibilidad que nosotros trabajamos.
mucho en el medio rural, y es una de las posibilidades que estamos siempre impulsando con las administraciones públicas, ¿no? ¿Por qué las zonas rurales no tienen las mismas posibilidades de desarrollo que una zona urbana? ¿Por qué las decisiones sobre las zonas rurales se toman en las zonas urbanas? Sí, Tiene en los muchas escritorios. posibilidades. Claro, claro, hay mucha posibilidad de desarrollo porque mi trabajo requiere de mi cabeza y de mi experiencia, de un ordenador con conexión a Internet y de mi coche aparcado en la puerta. Esto lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un diseñador gráfico, lo puede hacer un programador informático. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en el pueblo donde vivo la conexión a Internet va y viene, la fibra va y viene, si no tenemos esos recursos que deberían ser universales y los Ujú. deberíamos de tener todos, no podemos atraer a muchas personas. Si la vivienda que hay es escasa y muy deteriorada y no hay ayudas para la rehabilitación de vivienda, también eso influye mucho a que gente joven se venga a vivir a un pueblo, porque la inversión que tiene que hacer es muy grande. Claro. Si la sanidad se va deteriorando porque cada vez hay menos recursos, pues al final lo que conseguimos es que las zonas rurales no sean muy atractivas económicamente. Si tuviéramos esto y si hubiera una apuesta real por el desarrollo rural, las cosas cambiarían significativamente. Eh, yo no tengo claro, por lo menos aquí, que exista una apuesta por el desarrollo rural real, ¿no? Primero, porque a nivel administrativo y a nivel político es mucho más fácil de gestionar cuando la gente vive en entornos grandes y todo el mundo vive cerca. A nivel de recursos, de comunicaciones, si todo el mundo vive junto, como digo yo, pues es más fácil, ¿no? Que si vivimos dispersos, cada uno Sí, claro. en su sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso también influye a que realmente no haya una apuesta por el potencial de las zonas rurales, se vea como algo peyorativo. Siempre cuando hablamos de lo rural suena como algo, esos pobres que no tienen, se han quedado en el pueblo porque no pueden venir a la ciudad. Y además están lejos, o sea, no los Están vemos. lejos. Sí, claro, claro, claro. Cuando yo tardo menos en ir a Madrid que alguien de Madrid que vaya de una esquina a otra de Madrid. Sí, 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 sí. Tardo bastante menos porque yo cojo mi coche y me presento ahí rápido. Pero bueno, entonces al final yo creo que falta esa apuesta, yo creo que es una apuesta política. Siempre cuando hablo con las administraciones siempre les digo lo mismo. Perfectamente hay muchas profesiones que se pueden llevar a cabo desde una zona rural y trabajando desde tu casa, que genera en Europa es algo muy habitual. Si tú vas a Francia, a cualquier, no hay ningún pueblo deshabitado, ninguno. Y te Ah, puedes encontrar estudios de arquitectura de primer nivel y te puedes encontrar abogados y te puedes encontrar un wow. montón. En cambio, en España no sucede, no sucede lo mismo. Nosotros somos la única consultora de nuestras características que está en una zona rural. En ¿Y cambio, por qué? ¿Por en qué Europa no pasa. Oye, pero ¿por qué en Francia sí y en España no? ¿Por qué? Yo creo que es un tema cultural. Aquí en España se Ah, abandonó mucho el campo en la época de los 50, 60, con la época de la dictadura. Al final hubo una inmigración muy grande del campo a la ciudad, porque la ciudad es donde estaban las grandes empresas y el campo poco a poco se fue abandonando. Y no hemos intentado revertirlo. Se ha quedado ahí, la gente se ha ido a la ciudad, el campo se va poco a poco, la zona rural se va despoblando y no por falta de oportunidades, porque yo conozco muchos profesionales que dirán, yo estaría encantado de poder tener mi casa, mis hijos, les podría dejar solos y no tengo el problema de aquí, de la guardería, de tengo que ir a recogerles porque hay muchos peligros. Y aquí en España, yo que he vivido en diferentes sitios y países, es un tema cultural, es un tema de considerar, en Francia se cuida mucho, cuidan mucho los pueblos, se cuida mucho la vida. Eh, en España se considera que solo puedes vivir bien en una ciudad. Los pueblos se han quedado, como hubo esa huida, se considera que los que no marcharon son los que no les quedaba más remedio que quedarse y todavía queda ese estigma. Yo mismo cuando vine a vivir a este pueblo, los de mi alrededor, nosotros teníamos la empresa en el País Vasco, en una ciudad, decían, estáis locos. Y yo sigo haciendo exactamente lo mismo.
Sí, claro. Mi capacidad no ha cambiado, mi trabajo no ha cambiado, mi vida sí, porque hago otras cosas. Pero yo creo que falta esa apuesta. En Francia, digamos que la gente le da igual donde viva. Aquí no. Aquí, si tienes la oficina en Madrid, pues eres considerado como alguien que ha podido tener éxito. Se mira todavía mucho la ubicación, dónde estás, dónde no Ah, estás. En Francia o en los países nórdicos, los finlandeses huyen de las grandes aglomeraciones, les gusta vivir lo más aislados posibles el uno del otro. No quieren contacto, si tu vecino puede estar a 200 metros en vez de a 100, lo prefieren. En cambio aquí no, buscamos más la concentración, nos sentimos más seguros todos juntos y bueno, yo creo que es un tema cultural. España la dictadura le retrasó mucho. mm, también. Entonces, claro, Francia o este tipo de países o Gran Bretaña ya llevan una trayectoria democrática de muchísimos más años. Aquí hubo un retraso que todavía yo creo que todavía no nos hemos recuperado de él y se ve todavía las zonas rurales como de segunda división, de segunda categoría y no estoy seguro que haya un gran interés en revertir esa situación. Wow. Oye, Carlos, pero entonces, a ver, si te pregunto sobre emprendimiento senior, Sí, tendría que hacerte dos preguntas. Oye, el emprendimiento senior en ciudades y el emprendimiento senior en la correcto. población rural, donde me imagino que las condiciones son completamente diferentes. Claro, cuando hablamos, yo trabajo con emprendedores y tenemos un programa concreto de emprendimiento senior, porque aquí en España, sobre todo en algunas zonas del norte, hubo un problema de desindustrialización, cesaron muchas grandes empresas y hubo muchas personas con 50, 55 años que llevaban toda la vida trabajando en una empresa y de repente se encontraron que no sabían qué hacer. No les habían educado a hacer nada más que ir a trabajar a la empresa de toda la vida. Entonces eso está generando y generó en su momento todavía más muchos problemas, ¿no? Porque claro, cuando a ti te han educado de una determinada manera, de que tu vida es tu empresa y esa empresa desaparece, tu vida en cierta manera desaparece, ¿no? Claro. Hubo muchos problemas de depresiones, bueno, muchos problemas incluso de suicidios y demás. Wow. Sí, sobre todo en la zona norte, y que es la que yo más conozco. Y, y al final empezamos a trabajar con el tiempo a que esas personas, lo que las hacía dignas no era su trabajo, era ellas mismas. A veces Mm. decimos el trabajo dignifica, y cuando te falta el trabajo no eres digno. Cuando te jubilas no eres Eres, digno. eres indigno. Claro, eres igual, eres la misma persona, ¿no? Entonces, obviamente la forma de trabajar el emprendimiento no es lo mismo con una persona de 20 años que con una de 50 o de 60. Y obviamente no es lo mismo trabajar este emprendimiento en zonas rurales que en zonas urbanas. Aunque te diría que en zonas rurales el emprendimiento mayor es algo más habitual de lo que parece, porque la gente en las zonas rurales siempre ha tenido que emprender. Al no haber industria, siempre han tenido que emprender, siempre han tenido su pequeño negocio, eran agricultores, o ahora mismo aquí se han reconvertido muchos en la casa familiar y tienen todos un establecimiento de turismo rural, que de repente lo están gestionando con 60, 70 años ni se habían imaginado nunca. Entonces, yo diría que hay más facilidades o más mentalidad de emprender en las personas mayores aquí, en el mundo rural, que en el medio urbano. Es la Precisamente por esa necesidad, trayectoria. Claro, la necesidad hace los virtud. obliga. Claro, lo que sí que trabajamos mucho con ellos es sobre todo en zonas urbanas, o el que vean el emprendimiento como una posibilidad, como estás contando tú tu caso. Y a veces hay que hacer mucho trabajo con ellos de autoestima, de empoderamiento, de que se sientan útiles, de que sepan que todavía pueden aportar mucho, porque el entorno no les manda estos mensajes, ¿no? Les manda quédate en casa, vete a pasear, quédate con los nietos, con los Sí, hijos, pero sí. tú no hagas nada más. Y claro, esos mensajes van calando un día y otro, y al final tú piensas que no puedes hacer nada más. Y estás con un ingeniero industrial que tiene 60 años y no sabe qué hacer, no sabe qué aportar, cuando ha estado trabajando en una multinacional, pero no se plantea que él puede hacer nada.
Entonces, lo que primero trabajamos con ellos y también con mujeres es ese cambio mental, el decir, yo valgo todavía, porque sigo siendo la misma persona que hace 2 días. Tengo experiencia, puedo enseñar a otros. Mi vida no se ha acabado. Cuando trabajamos con ellos, siempre hay una frase que nos suelen decir muchos, es, nos habéis hecho sentirnos útiles de nuevo. El que, Maravilla, qué maravilla. el que ellos se sientan que pueden hacer muchas más cosas, de las que son mucho más autónomos de los que pensaban, ¿no? En zonas rurales, aquí hay un proyecto muy bonito que te lo resumo brevemente por si te interesa. Trabajamos con asociaciones de personas mayores para que sean ellas las que lideren el futuro de sus pueblos, porque son las que viven. Claro, Ellos crean asociaciones, ellos diseñan actividades durante todo el año para sus pueblos, colaboran con otras asociaciones para hacer proyectos más grandes y no hay nada más que nos satisfazca que una persona de 80 años que esté desarrollando una actividad, que la presente, que resulta que vaya a la prensa y los pueda recibir y les pueda contar lo que están haciendo, cómo están mejorando su pueblo, cómo están ayudando a jóvenes que quieren ir a establecerse allí y les están ayudando, les están aconsejando. Y eso siempre parte de un cambio de mentalidad. Si no hay ese cambio de mentalidad, son personas que están, como me decía el otro, antes del verano que acabamos uno de estos proyectos, me decía, es que yo estaba muerto en vida, no hacía nada. Me levantaba por la mañana sin ilusión. ¿Qué hago hoy? Y ahora tengo un sentido de hacer cosas, me veo capaz de hacer cosas. Y me veo que me puedo juntar con otras personas como yo para hacer cosas. Y el sentirte útil es lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Sentirte útil, que lo que tú haces, tu experiencia le puede servir a otros y sentir que tú puedes desarrollar acciones, puedes diseñar programas y que no estás esperando que te lo diseñe nadie, lo haces tú. Cuando hablamos con mayores y cuando trabajamos mucho con administraciones y yo siempre les digo, hay que dar respuesta a las necesidades de la gente mayor, pero a las necesidades que ellos nos expresan, no a las que nosotros pensamos que sí, tienen. sí, Y sí, nadie sí, les pregunta. sí. Nos sentamos en nuestro despacho y decimos, vamos a diseñar un programa de envejecimiento activo para los mayores. Pero si los mayores no lo quieren, si los mayores en un pueblo ya salen a andar cuando les apetece. Sí. Aquí está pasando en España hogares de los centros de jubilados que están vacíos porque ya la gente no quiere ir ahí. Quiere hacer gimnasia con el Claro, resto. No claro. quiere guetos donde se esconda a las personas mayores que hacen sus cosas solo para mayores. Eso, por suerte, va cambiando la mentalidad y ellos mismos se van dando cuenta de que son parte de la sociedad y Bueno, pueden hacer todo este trabajo intergeneracional y pueden estar con niños y con jóvenes y pueden ir a la biblioteca todos juntos y no hay sí, que hacer guetos, ¿no? Y yo creo que ese trabajo un poco de esa intergeneracionalidad en el diseño de las políticas de mayores, porque hablamos de políticas de mayores solo para mayores, como no se pueden mezclar con los jóvenes por si sí, acaso, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, pues a veces ese trabajo no es fácil, pero es imprescindible para que las cosas empiecen a cambiar, porque las Sí. nuevas generaciones de mayores no son como las de antes. Mi No, no, para abuela, nada. mi abuela cuando murió, que era de una familia longeva y vivió hasta los 95, 96 años. Su hermana falleció hace 2 años y tenía 101. Ah, Eh, y esas personas mayores tenían otra mentalidad, pero hoy una persona de 65 o 70 años se come el mundo. sí, Tiene muchas más posibilidades porque ha trabajado, ha visto, tiene otras experiencias vitales y te va a demandar a ti como administración pública y como empresa otras cosas. Aquí en sí, sí, España sí. se hacen viajes para mayores subvencionados desde el ministerio desde hace muchos años, del año 78 o 79, cuando acabó la dictadura, empezaron. Y mucha gente que no había viajado nunca le posibilitó viajar. Pero la gente mayor de ahora no quiere apuntarse a esos porque no quiere viajar con mayores.
Sí. Y ellos nos dicen, Tenemos que reformular el modelo porque lo que antes valía, ahora ya no. Los mayores no quieren ir a un centro a jugar a las cartas, no, quieren ir al cine, quieren ir al teatro, quieren emprender, quieren Al, juntarse con otras al personas. club, a jugar baraja, yo Lo qué que sé. es, claro, Y es claro, más, a tomar el vino, porque, ¿por qué no? O sea, claro, eso es. Entonces, bueno, pues estamos en un momento de cambio. De las wow. nuevas generaciones de personas mayores están juntando dos generaciones y hay un cambio que las propias administraciones no están todavía, dicen, no sabemos muy bien cómo enfocarlo. Porque lo Sí. que siempre se ha hecho en 5 o 10 años no va a valer para nada. No. Y hay un empoderamiento, ¿no? Ya en los mayores, en que ya no decimos, a ver si me abren la puerta, ¿no? Yo abro mi puerta, yo abro la puerta, Correcto. o hago mi puerta para yo pasar por ahí. Ya no te esperas a que estén sucediendo las cosas, sino uno las provoca. Claro, y eso es muy bueno, porque yo creo que aquí había una cultura aquí yo solemos decir mucho, Irache, que también es experta en eso, de la cultura del aguantar, de las personas mayores lo aguantan todo, se conforman con cualquier cosa. Y por suerte eso va cambiando, y por Sí. suerte reivindican sus derechos. Aquí los mayores están reivindicando la subida de las pensiones más que los jóvenes, Mm. y salen a la calle todas las semanas a manifestarse. Y cuando tengo un problema reclamo y si hay alguien que me trata mal, se lo hago saber y si tengo que hacer una reclamación, la hago. Eso va cambiando por suerte. Eso es un síntoma de empoderamiento de las personas, que Mm. tenemos los derechos no caducan con la edad. No. No, Por no, suerte. afortunadamente, ¿no? Pero y lo mencionaste brevemente, pero es la confianza en uno mismo. La confianza en Correcto. uno mismo que uno sí puede, eso es lo primero. Creer en uno mismo, que tengo que creer en mí como persona. Claro, Antes de creer en los demás, tengo que creer en mí y después claro. esa certeza de que me lo merezco. Debemos de dejar pasar ese dicho, cuando menos en México, que dice, ¿te quejas pero te dejas? No. Correcto. No, me quejo y no me dejo. O sea, pero y Claro, claro que me voy a quejar, claro. porque las cosas tienen que cambiar y uno es el promotor del cambio. Claro, cada uno de nosotros tenemos que cambiar, porque uno más uno más uno más uno somos muchos. Y esa mentalidad, por suerte, va cambiando, ¿no? La imagen todavía influye mucho, porque hay una serie, en coaching hablamos y en programación neurolingüística también de las creencias limitantes que tenemos las Claro. personas. Las personas nos comportamos en función de lo que nos han dicho, del contexto social en el que hemos nacido, nos hemos desarrollado, y hay cosas que nos van llegando que nosotros las tomamos como nuestras, ¿no? Pues no aspires a más, no te quejes, como tú dices, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te ha tocado vivir y no lo puedes cambiar. Y claro, eso hay que entender cómo funciona en la mente de las personas. Aquí lo trabajamos mucho con temas de igualdad con las personas mayores, ¿no? Sobre todo con hombres. Yo soy Ujú. técnico de igualdad desde el año 98, cuando empezaron aquí en España los técnicos de igualdad. Y cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, o de violencia hacia las mujeres, los hombres mayores no hay ningún tipo de acción con ellos. Ujú. Y los hombres mayores y el resto nos comportamos en la vida en función de lo que hemos aprendido y lo que hemos visto. Entonces, alguien nos tiene que hacer ver que eso, que somos válidos, que lo que hemos hecho siempre no tiene por qué ser así. Pero para eso también tenemos que comprender, porque muchas veces tratamos de imponer las cosas. Mm. Y hay que tener empatía con las personas. Tú no le puedes decir a alguien, esto que ha hecho usted toda su vida lo ha hecho mal. A un depresivo no le puedes decir, esté alegre que no tiene usted ningún problema. Al contrario. Claro, Y tendemos mucho a eso, ¿no? A la gente mayor es que no se mueven, es que no salen, es que están todo el día jugando a las cartas en el bar. ¿Y qué tiene de malo? Si ellos son felices. claro. Hace 5 o 6 años nos llamó el alcalde de un municipio de aquí de España, y sabiendo que nos dedicamos a esto es una anécdota, pero bueno, yo creo que viene bien para esto. Y me dijo a ver si podíamos tener una reunión. Tuve una reunión y me dice, mira, tenemos un problema. Hemos hecho
con fondos europeos, un centro de día, no sé si ahí funcionan, es un Sí, centro donde no se duerme, pero bueno, van las personas sí. a... Ahí existirá también el modelo similar. Bueno, pues estos se habían gastado un dineral, habían hecho un centro de día enorme. Era una zona eminentemente rural, aunque el municipio era grande, pero tenía mucha población dispersa. Y decía, después de 2 años de funcionamiento, tenemos una única persona usuaria. Era un desastre. La población se le estaba echando encima diciendo, se han gastado un dinero en un recurso que no... Y yo recuerdo que en la primera reunión que tuve le pregunté, ¿habéis preguntado a las personas mayores qué es lo que necesitan? Y decían, no, pero se supone que esto les va a venir bien. Y es lo que decía referencia antes, ¿no? Sí, Tenemos que claro, preguntarles, porque ellos nos van a decir. Eso es darles claro. valor también. Eso es darles valor. Además, si los tomas en cuenta y te dicen, yo quiero esto, quiero una cancha de fútbol, voy a decir una tontería, quiero una cancha de fútbol, Claro, son los primeros que lo van a promover, lo van a claro, usar porque ellos lo sugirieron, ¿no? Son parte del claro, proyecto. Pero si no le preguntaste y pones una academia de ballet, pues dices, ¿quién va a ir, no? O sea, ¿a quién le claro. preguntaste? Pero no les preguntamos a los mayores, no tenemos costumbre de preguntarles, porque se supone que nosotros los jóvenes ya sabemos lo que necesitan. Y ellos a nosotros nos lo dicen, nosotros hacemos bueno, mucho trabajo con ellos de consultas, de proyectos de participativos y demás para desarrollar proyectos, para que ellos diseñen sus propios proyectos porque ellos son los que más saben lo que necesitan, ¿no? Y si tengo que diseñar un recurso, ¿por qué lo tiene que diseñar un señor de, no sé, de Barcelona? Sí, claro. Que no conoce esta zona de nada, ni nos conoce, ni nos ha preguntado de nada y nos hace una propuesta de lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Imagínate que alguien, a propósito de que eres de Bilbao, dice alguien que se le ocurrió diseñar un muelle para que atraquen los barcos ahí al puerto, ¿no? Claro, Pero está en el escritorio pensando que puede ser así o así, pues ya sabes si lo que va a resultar de eso, ¿no? claro, claro, efectivamente. Pero hay un edadismo porque a los mayores no se les pregunta, pero a otros tramos de edad sí. Sí. Pero los mayores no. Los mayores hay todavía ese paternalismo de incluso les infantilizamos muchas veces Ah, sí, en la forma de denominarlos, ¿no? El abuelito este, no, no, es una persona, no es un abuelito. Será abuelo también, pero y bueno, pues yo creo que hay mucho trabajo todavía por ahí por hacer, ¿no? Pero ellos siempre te dicen, cuando nosotros trabajamos con ellos, nos dicen gracias por preguntarnos. Es eso, que eso, nadie nos pregunta. sí, Si yo tengo que hacer mejorar la atención sanitaria a las personas mayores, ¿por qué no me los pregunto a las personas mayores qué es lo que necesitan? claro, Parece de sentido común, ¿no? Pero por supuesto, no lo es tanto, no lo es tanto. por Y bueno, supuesto. por suerte eso va cambiando y ellos mismos son los que piden ser escuchados y escuchadas, Sí, ¿no? sí, Y sí. bueno, eso es una suerte. Sí, oye, y tú en algún punto mencionaste lo de las nuevas masculinidades. Sí, Cuéntame, porque yo no lo acabo de entender. bueno, es que a veces las denominaciones a veces se dicen nuevas o no nuevas. Son más que nuevas masculinidades, yo lo denominaría masculinidades. Hablamos de igualdad. Eh, Hablamos de violencia de género, por desgracia. Por lo menos aquí en España cada año, a pesar de lo que parezca, cada vez hay más denuncias, cada vez hay más casos de violencia de género, ¿no? Trabajamos mucho con las mujeres. ¿Por qué las mujeres se comportan de una determinada manera? Eh, Tienen falta de autoestima, de empoderamiento, pero los hombres. ¿Por qué los hombres se comportan como se comportan? ¿Qué les hemos enseñado a los hombres? Les hemos enseñado a canalizar su frustración, a expresar sus emociones, a sentirse débiles. Ellos también han tenido una educación donde se les ha exigido mucho. Tienes que ser el cabeza de familia, tienes que tener un buen trabajo, tú no puedes quejarte, eh, tienes que hacerlo todo bien, tienes que ser una persona segura.
tienes que tener una vida sexual hiperactiva porque al ser hombre es algo genético, Te no tiene toca, nada que ver. Te te toca toca. y hay muchos problemas psicológicos porque no sabemos generar, no sabemos, bueno, pues si a ti te ponen un modelo que te tienes que parecer y no te pareces, Wow. Oye, aquí en México, te sientes mal. sí, aquí en México se decía, los hombres no lloran. Claro, y aquí también, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo expresas a veces tus emociones donde se te está saliendo el alma, pero los hombres no lloran y No está lloran. uno, Claro, y no tiene problemas, no pueden dudar, tienen que decidir, tienen que ser seguros, tienen que comportarse de una, vestir, comportarse de una determinada manera, eh, tienes que ser ambicioso. Entonces, ese tipo de mensajes hacen también que los hombres se comporten de una determinada manera. Aquí en España, no sé si lo sabes, pero cada año el porcentaje de mujeres que denuncian violencia de género, la edad media cada vez es menor. ah, Esto significa que las edades más jóvenes que han nacido en otra socialización distinta, se supone que estas cosas las tenían que tener superadas, cuando no es así. Cada vez hay muchos más casos. Los jóvenes, cuando hacemos encuestas de soledad, que esto no lo hemos trabajado, pero bueno, el tema de la soledad de los mayores, el colectivo de personas que afirma sentirse más joven, más sola, no son los mayores, son los jóvenes. En wow. cambio, en cambio, cuando hablamos de soledad, hacemos programas de soledad para mayores. Cuando los que están más solos, se sienten más solos, son los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, trabajamos esto, cómo un hombre puede sentirse de una manera que no es como se supone que tiene que hacerse, ¿no? Tengo que ser agresivo, tengo que comerme el mundo, tienes que ser ambicioso. Esto es algo que nos han ido metiendo, pero eres una persona que tienes tus sentimientos. ¿Por qué? Porque si tú actúas en función de lo que te han dicho, entonces al final hay muchos problemas de hombres que se sienten frustrados, que no saben gestionar eh, sus emociones. Eso deriva muchos en temas de violencia con la mujer. Entonces, trabajamos mucho con ellos, el que ellos vuelvan un poco a lo que son personas, ¿no? Y que tienen derecho a sentirse mal, a sentirse inseguros, a, a pasarlo mal, a llorar. Y no pasa nada, no eres menos hombre porque llores, Claro, no eres claro. menos hombre porque no te guste jugar al fútbol y te Sí, guste claro. tocar el violín. Y eso hoy en día pasa todavía, ¿no? Por eso trabajamos mucho las masculinidades con ellos. Y también, y sobre todo con hombres mayores. Y me ha sorprendido mucho lo bien que están reaccionando ante eso, a que ellos se den cuenta de cosas que hacen, que las hacen porque han pensado que siempre, que está bien y se están dando cuenta de comportamientos que tienen, pues que no son los adecuados, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que trabajamos con ellos en las masculinidades, aunque también te digo que es un tema que no se trabaja mucho todavía. Se trabaja muy, yo tengo la suerte de trabajarlo desde hace años, pero en España es un trabajo es un ámbito que se trabaja muy poco, por desgracia. Si trabajara más, posiblemente nos estaríamos ahorrando estas situaciones que te he comentado antes. Claro, claro, sí, claro. Tú haces entonces coaching para senior, Para mayores, sí. para mayores, y esto, dada la ubicación que tienes ahora, entonces lo haces a distancia. Sí, yo normalmente no suelo hacer tratamientos, como un psicólogo no hacemos tratamientos, como diría yo, individuales. Uno a uno. No, no solemos hacer. Primero, ¿por qué? Porque una persona mayor no está acostumbrada a pedir ayuda. Mm, Y menos a un coaching o, digamos a un psicólogo que ya te ven como alguien que está loco y demás. Entonces, yo lo que trabajo con ellos es a nivel grupal, sobre todo. Trabajamos temas de este tipo de creencias limitantes, de falta de autoestima, a través de dinámicas, de procesos participativos. Es decir, con ellos, en vez de trabajar de tú a tú, como si estaríamos haciendo aquí, como si hago con otras personas, que lo hacemos online. Hoy en día, pues por suerte hay buena conexión y hacemos las sesiones de una hora online. Con ellos trabajamos a nivel grupal, a nivel grupal.
y sobre todo lo vinculizamos a través de las asociaciones mismas de mayores, que son, porque si no, juntar a personas es más complicado. Entonces, trabajamos a través de las asociaciones de mayores, que son, nosotros es donde vamos a trabajar con ellos diferentes temas, diferentes procesos que van durante unos cuantos meses, y trabajamos con ellos a su ritmo, porque hay que ir a su ritmo también, hay que comprenderles y con ellos es mucho mejor, funciona mucho mejor el trato humano, el presencialismo, el hablar, el escucharte, el tocar. Y para mí es mucho, creo que funciona mucho mejor todavía Entonces, esa metodología. es presencial. Sí, Eso es mejor, sí, sí, toda la vida. Sí, a mí me acostumbraron si no entendía algo, levantaba la mano, profesor, esto no lo entendí. Y el sí, profesor se volteaba a explicártelo. A lo mejor te veía con cara de, oye, lo dije muy claro, pero me daba igual. O sea, sí, tenías la oportunidad de sí, preguntar y de sí. cuestionar, pero ¿y eso por qué? ¿No? Sí, yo lo he notado, hago cosas online, pero bueno, pues porque es cierto que si tienes que estar con una persona que vive lejos, pues no le vas a hacer venir y demás. Y hay situaciones que viene muy bien. Pero cuando es posible, creo que el presencialismo no lo sustituye. Claro. El online, ¿no? La presencia humana, ese calor humano que tenemos, esa conexión, esa confianza que puedo generar yo contigo, tú conmigo, si quedamos y nos tomamos un café porque estamos cerca o porque yo con el trabajo trabajamos a nivel de toda España y yo siempre intento ir, cuando hacemos estas cosas, siempre, si nos pagan los viajes, que a veces es complicado, eh, hacerlo presencial, hacer el esfuerzo por hacerlo presencial porque se generan unas relaciones muy distintas que si lo hacemos online. Y se trata un poco, yo lo veo, de volver a lo que ya hacíamos antes, ese contacto presencial, ese calor humano, esa charla, que antes lo hacíamos cuando no teníamos estas posibilidades y funcionaba ya muy bien, no hemos inventado nada. Y bueno, yo abogo un poco por intentar recuperar eso que teníamos antes, ¿no? Esa cercanía, esa normalidad, esa confianza entre unos y otros y bueno, siempre que puedo, pues lo intento hacer de esa manera. Te voy a hacer una pregunta de la cual ya me imagino la respuesta, a lo mejor es demasiado obvia, pero ¿qué diferencias hay o cómo sabes las diferencias entre un coaching para una persona más joven que un coaching para uno mayor? Las diferencias en la metodología, digamos. Sí, Normalmente va a depender mucho del perfil, porque no es lo mismo una persona joven que tenga 18 años de una persona joven que tenga 40, claro, cuáles son sus experiencias, cuál es el motivo que venga a consultarte. Además hay que tener en cuenta que cuando tú haces coaching, tú no le vas a decir a una persona lo que tiene que hacer. no. Tienes que Ella hacer que lo misma, descubra. claro, claro. Entonces, con una persona mayor pues una persona mayor es una persona de 65 años como tú. Tendría que hacer cosas distintas que con una persona mayor, por ejemplo, que tiene incluso otra capacidad, otra cultura, ¿no? Tienes que trabajar de diferentes maneras. Normalmente tienes que adaptarte mucho a conocer mucho a esa persona. Yo dedico mucho tiempo en la primera parte a conocer lo más en profundidad posible sin juzgar a esa persona, qué es lo que quiere, cuál es su problema, cuál es su contexto social, familiar, porque todo eso le va a condicionar cuál es su problema, ¿no? Entonces, como esos contextos es muy diferente de una persona joven a una mayor, y de una mayor, dependiendo del perfil, también puede variar. Al final lo que tratamos es de adaptar mucho las metodologías a lo que ellas nos van pidiendo, porque al final nosotros estamos al servicio de ellos, tratamos de ayudarles, de serles útiles y ellos nos van diciendo lo que necesitan. Entonces, yo lo que he notado básicamente es el tiempo, Claro. la técnica. Las personas jóvenes quieren todo rápido y online y cuántas veces quedamos podemos tener y demás. Y si me puedes mandar vídeos y yo eso no hago.
y con las personas mayores tienes más tiempo, a pesar de que te dicen, yo tengo menos tiempo, objetivamente, pero quiero hacer las cosas bien porque normalmente cuando alguien me llama, te llama de manera voluntaria, ¿no? Entonces ya viene con una necesidad concreta, aunque tú a veces le descubres otra, ¿no? O otras. Y eso es lo bonito del coaching, que salen cosas que tú venías a trabajar una idea, pero resulta que ese no es tu problema, es otro, ¿no? Y Claro. yo creo que la mayor diferencia entre jóvenes y mayores, aunque es muy genérico y habría muchos matices, es eso, ¿no? Las metodologías, el tiempo y el contexto social de uno y otro que es muy diferente y hay que adaptarlo un poco a ellos también, ¿no? A tanto las técnicas que utilizas como también a veces los objetivos que se plantean son distintos. Sí, claro. ¿Tenemos remedio entonces los mayores para emprender? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que las personas que son más exitosas emprendiendo son los mayores. ¿Por qué? Por una razón de sentido común, son los que más experiencia tienen. Si yo quiero montar un negocio, tendría mucho interés en montarlo con una persona que haya tenido experiencia en ese negocio. ¿Qué pasa? Que este tipo de experiencias no se visibilizan tanto. Se visibiliza la del el youtuber, el Sí. chaval joven que tiene un montón de redes sociales y está todo el día en TikTok y subiendo vídeos y demás y es muy conocido, pero no tiene experiencia vital. Entonces yo montaría una empresa con una persona que haya tenido experiencia en esa empresa y eso lo tienen las personas mayores. Nosotros con los profesionales que colaboramos son la mayor parte mayores que nosotros. A mí me genera mucho más confianza porque son gente que ya están curados de espanto, Sí. han pasado por muchas, con lo cual saben desenvolverse mucho mejor ante los problemas y ante las diferentes situaciones que siempre se dan en un trabajo. Y como digo yo, nosotros se ha emprendido toda la vida. Los griegos, los romanos, ya emprendían. Yo hago un trabajo con ellos que les digo desaprendiendo a emprender, porque a veces tienen miedo a emprender. Es que eso es muy complicado. Digo, no, se ha hecho toda la vida. No hace falta tener un máster para emprender, hace falta tener ganas, hace falta sentirte útil, sentirte capaz y empezar, como has hecho tú. Y si te equivocas, no pasa nada. Nada. No. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco todos los días, por lo menos. Hay gente que igual es más perfecta, yo no. Y quitando esos miedos, yo no tengo ninguna duda que son los más exitosos. Y si vas a los datos te lo dicen. Las empresas formadas o creadas por personas mayores son las que más éxito tienen y las que más duran si hay relevo generacional, precisamente porque cuando tú te metes en algo ya tienes una experiencia y no te lanzas a lo loco, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces yo creo que hay futuro, lo que hay que es trabajar con ellos para que se sientan capaces y Carlos, ¿cuál útiles. sería el mensaje para los entrecanos? Un mensaje así concreto, directo, duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza, pues yo les diría que cuando eres mayor empieza la vida. Cuando eres mayor empieza la vida porque tienes experiencia, tienes más estabilidad, conoces la vida, has vivido, sabes más lo que quieres y creo que solo nos falta creéroslo, tirar hacia adelante, visibilizar ejemplos como el tuyo, donde la gente mayor se vea reflejada, porque yo creo que les faltan todavía esos referentes de gente como ellos, porque a un emprendedor mayor, si le enseñas un vídeo de una persona de 20 años, te dirá, pues este no es como yo, tiene que ver gente como ellos, y yo creo que la vida empieza cuando te haces mayor. Muy bien, muy bien. Y te voy a hacer una pregunta que nos hacíamos como cuando niños, nos hacían los mayores cuando éramos niños, y después nos la dejaron de hacer y nosotros mismos Eh, no nos las hacemos. Y a propósito, no te preparé para que la respuesta fuera lo más espontánea posible. Sí. Carlos, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Yo solo quiero ser feliz, no pido más. No quiero ser a nivel profesional, no necesito ser lo que no soy. Me siento muy a gusto con lo que hago. Quiero vivir bien, tener salud
y vivir feliz, feliz con lo que tengo, disfrutando del día a día y siempre con ilusiones nuevas. Así que ser feliz para mí, aunque suene muy tópico, es lo que aspiro, porque cuando estás en un estado de tranquilidad y de felicidad, para mí, yo cuando llego a casa y me siento delante en mi sofá a leer un libro, soy la persona más feliz del mundo, no me hace falta más, no me hace falta más. Entonces, aspiro a poder tener tranquilidad y salud para ser feliz. Qué buena respuesta. No, no hay respuesta mala. No, Unas, bueno, coincido más, con otras me gustó mucho la tuya. Te agradezco mucho este rato. Fíjate que son las, son las 6, la sí, hora una se nos hora. transcurrió así, pero Sí, seguramente podríamos seguir más, pero no sé, espero que te haya resultado interesante, y de mucho aprendizaje. que haya podido aportar alguna idea nueva, que es de lo que se trata. Sobre todo de que nos inspiremos unos a otros, porque no es solamente que el joven se inspire del mayor, el mayor se inspira de los jóvenes. Tenemos Correcto. mucho que aprenderles, no lo sabemos todo. Sí es cierto que tenemos experiencia, pero hay cosas en las que no tenemos experiencia por razón natural. Nuevas Claro, tecnologías, inteligencia artificial, llámale como quieras, pero es un todos, todos, uno claro, no puede con todo, pero todos podemos con algo. Entonces, si claro, nos juntamos claro, esos todos que podemos con un poco, haremos un todo grupal claro. que nos llevará aventurosamente a un buen fin. Entonces, yo te agradezco, sí, es muy ilustrativa tu conversación. Transitamos distintos temas, distintos enfoques, hasta que me aclaraste lo de las nuevas masculinidades, ¿verdad? Sí, no sé si, bueno, espero que te Este, haya quedado algo claro. Sí, sí, quedó muy claro. Sí, no, no provoca confusiones de nada, ¿no? Bueno, ya habrá temas de conversación para más adelante, porque queda la puerta abierta, Carlos, con mucho gusto, con mucho agrado Cuando y, quieras. y agradeciendo este tiempo que nos has dedicado y que nos has Sí. convidado de tu conocimiento. Por supuesto que Mm. sí. Pues muchas gracias porque te pediré yo también colaboración para dar un poco visibilidad bueno, a vuestro proyecto Entre Canos, a visibilizarlo a través de nuestro blog y demás y contar un poco vuestra historia y ya contactaré contigo porque me No, hombre, parece interesante. pero cuando gustes, ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho platicar. Mucho. Por Así eso, que por eso. cuenta conmigo. Ah, sí. Perfecto, apuntado queda, apuntado Sí, queda. apuntado Así queda. es recíproco. Exacto. Y yo doy las gracias a los amigos de Entrecanos que nos acompañaron en esta sesión y los invito para estar en la próxima que hablaremos en este espacio para mayores. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta Muchas pronto. gracias, buen día, hasta luego. Fíjate que hasta aquí cortamos ya la parte de Sí, la entrevista, pero yo quería tocar contigo un tema y sigo grabando porque es un tema que además deseo que la conversación se la comparta a una socia que tengo. Y es que he tenido una idea de un negocio que tiene que ver con mayores y que tiene que ver, se me ocurrió con España, porque supe que había poblaciones, había lugares en los que te daban una casa por 1 euro, con tal de que la restauraras y que la pusieras a funcionar y hiciera una panadería, pues que reactivaras la panadería, un hotel o yo qué sé. ujú, sí. Y, y yo tengo una idea que no tiene que ver tanto con eso, sino más bien tiene que ver con una especie de, ¿cómo decir? Ubicas tú a Uber, los autos, Sí, sí. que es una plataforma que te renta autos, que el dueño del auto, el que lo tiene, lo maneja, tal. Bueno, ubicas a otra muy vieja, que se llama RCI. No, no me suena. Es muy vieja, ¿eh? Esa a lo mejor tiene 40, 50 años, fácil. Ajá. Si tú tienes un tiempo compartido en, yo qué sé, dime dónde quieras, un tiempo compartido en la Riviera Maya, vamos a decir aquí en Sí, México, sí. pero tú un año dices, ya fui 3, 4, 5 años, ya quiero ir a otro lado. Entonces tú, y así se llama, depositas esa semana que tú tienes de tiempo compartido, que normalmente es de martes a martes, lo depositas en RCI, pagas alguna cuota y seleccionas a qué otro lugar, que ahora me quiero ir a la Patagonia Sí. y buscas que haya un tiempo compartido que alguien depositó en RCI y usas el de la O sea, como intercambio de casas, eso sí, no. Sí, pero no, Sí. no uno a uno,
sino tú lo depositas tu tiempo compartido y RCI se Vale, encarga de buscarle quién lo ocupa y tú te vale. encargas de buscar en qué otro lugar. Y a lo mejor tu tiempo compartido lo utilizó un americano que se fue a Brasil Sí, 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 te entiendo. o un americano que se fue a España, por Ya. decir algo. Ujú. Bueno, este, entonces yo estoy queriendo hacer algo parecido, pero fíjate a partir de qué. A partir de estos modelos de cohousing o de co-living. ¿Qué es lo que tiene una persona? Cuando hablo del perfil de personas que están en cohousing, en co-living en México. ¿Qué tienen? Tienen capacidad económica y tienen tiempo. Y Ujú. generalmente tienen una familia que los respalde. A lo mejor el mayor no es precisamente el que paga un cohousing o un Ujú. co-living, pero sí es el que le da la facilidad para que el familiar se Sí, quede ahí. ¿Qué pasa si en el plano ideal conseguimos un hostal, un hotel, algo pequeño, sí, aunque sea en un pueblo, así, no, sí, no tiene que ser en la sí. ciudad, en un pueblo? Le decimos al quien lo tenga que otorgar el permiso, denos, lo vamos nosotros a poner a funcionar. Y entonces, me lo voy a inventar. Inmediatamente ya lo tenemos que puede funcionar. Me dedico a hacer esta convocatoria a los cohousing y co-living de todo México para decir, les ofrecemos una semana de tiempo compartido allá, siempre y cuando nos regalen una semana de tiempo compartido aquí. Acá. Es decir, que Ujú. el cohousing de la Riviera Maya Sí, sí. deje una semana, o nos diga, tú puedes usar una semana, a cambio de que uno de mis inquilinos se vaya al cohousing que tienes en Burgos, Sí, en. ah, sí, donde sea, sí. Ajá, y entonces empezar a hacer una red de tiempos compartidos así, Ujú. en donde el usuario, primero, el cohousing tendría que afiliarse a una red de cohousing, lo cual puede significarle Ya. $200 al año, que entonces empieza a entrar dinero como para operar esto, a Ujú. nivel de administración. Ajá. Y eso empezamos a hacer una red de intercambio de cohousing en el mundo, donde yo pienso en España para decir, empiezo con uno, lo voy a decir entre comillas, uno propio, donde se pueda poner a funcionar. Y a mí se me ocurre que las mismas personas mayores que están hoy a lo mejor desocupadas pueden empezar a ser los anfitriones. Y pueden hacer Puede ser. ese turismo rural que tú mencionabas. Ujú. Y pueden tener Ujú. salidas para acá y para allá y decir, y entonces el mayor que viaja de México allá se va a sentir cobijado en el sentido de estoy siendo recibido en un ambiente de mayores y atendido Ujú. por mayores y en actividades para mayores y cuidado por mayores. Es decir, todo el entorno se les da como para que se sientan cómodos y seguros, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pero lo mismo, si alguien de España dice, me voy a México en un intercambio de pues entonces aquí el cohousing en co-living pues también es de mayores, para mayores, con comida para mayores Ya. y atendido por mayores, ¿no? Entonces se me Ya. ocurre algo así. ¿Cómo te suena? Pues ¿Descabellado? no, 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 no. Aquí hay, bueno, te tengo que dejar enseñar porque tengo y cuarto Ah, una reunión, pero bueno, te respondo brevemente. Luego, si quieres, podemos sí. hablar o lo que sea aquí hay, está muy de moda todo el tema del cohousing, co-living, pero es cierto que se están empezando a caer proyectos, precisamente porque la gente mayor, los nuevos perfiles de gente mayor no quieren vivir con gente mayor. Mm, Entonces, están empezando a haber problemas incluso de ventas, de proyectos que no salen adelante y los están enfocando en un tema más intergeneracional. Entonces, bueno, sería cuestión de darle una vuelta y de ir perfilando un poco más las ideas como idea. Has dicho una cosa que es muy importante, que es el tema de que las personas mayores se sientan seguras. Cuando una persona mayor se siente segura en el contexto, eso lo sabe mejor Irache que yo, pero en todo su contexto está mejor. sí. Se siente más confiada, va a consumir también más, y ahora sí estamos hablando de esos términos, pero las personas mayores se sienten porcentualmente más inseguras que una persona no joven, a pesar de que
tienen menos nivel de delitos aquí, pero su percepción del peligro es mayor. Por eso el tema este de la seguridad me parece importante trabajarlo con ellos y con ellas. Yo creo que es importante. Entonces, en principio, no sonar como todas las ideas. Bueno, yo creo que es cuestión de darle una vuelta y de ir poco a poco perfilándolo e ir cambiándolo, obviamente. Pero en principio no me ¿Podrías, parece. podrías valorarlo y decir, a ver, si yo lo hiciera, cómo sería y cómo pudiera ser? Porque a lo mejor dice uno, como mayor sí me podrían dar una propiedad, pero o a lo mejor no, porque quieren que se vayan Ya, jóvenes, o claro, como extranjero no me la van a dar, este, ya. pero ¿cómo podemos Bueno. Ya le voy detonar a ese dar una movimiento? vuelta, sí. Le voy a dar una vuelta a la idea, a ver si se me surge alguna respuesta y seguramente me surgirán más preguntas, con lo cual ya te las iré pasando. Sí, sí, Sí. sí, sí, ya le voy a dar una vuelta. Ahora justo Bueno, es que sí, empiezo sí, dentro de sí. 3 minutos una otra reunión y no te quiero cortar. Pero Dejémoslo, vamos, ya le voy a dar dejémoslo. una vuelta. Gracias, gracias, muchas Gracias gracias, a Luis. ti. De verdad que Seguimos sí. en contacto. Claro, Y gracias. ya esto me quedo con ella, le doy una vuelta y te voy diciendo algo, a ver qué se me Va, ocurre. va. Gracias, Wendy. Vale, Saludos a Irache. gracias de tu parte, Luis.